lo que es el colmo es que había plazas en hospitales privados disponibles y no se derivó a nadie. O sea, en hospitales privados, no se derivó a nadie de una residencia, y además así lo dijo el presidente de HM, de los hospitales HM, en la comisión de investigación, que nadie se había derivado a un hospital privado. Entonces, una de las preguntas es decir, ¿por qué? ¿Por qué se excluyó a las personas mayores en IFEMA? ¿Por qué se enviaron a IFEMA a 1.000 médicos de atención primaria y no se enviaron a esos médicos a las residencias? Si se hubieran enviado a las residencias, la situación en las residencias hubiera sido otra. Es decir, y eso, además, que antes lo ha comentado el alcalde de Leganés, es decir, eso no es una crítica a los médicos, eso es una decisión política. O sea, si el gobierno de la Comunidad de Madrid hubiera decidido enviar a los médicos de atención primaria a las residencias en lugar de IFEMA, eso no es una decisión de los propios médicos. Y IFEMA actuó de aspirador de personal sanitario. De hecho, yo en alguna de las visitas que hice a alguna residencia que estaba pasando por una situación muy complicada, me comentaban apenadísimos que había habido 2 enfermeros que se habían dado de baja en la residencia y se habían ido a IFEMA. Ante una situación que también tenemos que retrotraernos a lo que ocurría en esos días. Los que iban a IFEMA eran héroes. Los que estaban en las residencias eran criminales. Y esa es la situación absolutamente injusto. Porque en las residencias se hizo, bueno, pues muchísimo más de lo que podían hacer. Pero esa era la situación. Entonces, a veces dices, humanamente, pues alguien pues elige ser héroe antes que ser un villano, ¿no? Y yo creo que ese es el dilema al que se enfrentaron. Entonces, esos son todo decisiones políticas que requieren una explicación. A lo mejor nos dan una explicación que nos convence y decimos, oye, pues es verdad, lo hicieron maravillosamente bien. No había otra manera de actuar que la que hicieran. Pero tendrán que responder a las preguntas difíciles que les plantearán los distintos diputados y diputadas, ¿no?